tenemos un invitado nuevo, él es Javier Ichazu. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. El 90% de los emprendedores se quiere formalizar. Es que en algunas partes del Perú se ha normalizado. O sea, ya no los afecta porque como su estructura de costos han incluido el pago de las extorsiones, ¿Sí? Lo han normalizado. O sea, ¿cómo podemos normalizar una cosa de eso, no? Yo siempre digo a mis colaboradores, yo no le voy a decir por quién votar, en la vida le voy a decir eso. Lo que interesa es que gente inteligente lea, se documente y vaya y vote como mejor le parezca. Pero eso no nos ha pasado. ¿Cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres, director del CARD, y estamos una vez más en un espacio del podcast y tenemos un invitado nuevo, él es Javier Ichazu. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Javier actualmente lidera Mi Banco, que es la organización más importante en microfinanzas en el país. Javier tiene mucha experiencia en las finanzas, más de 25 años. También es alguien de casa, es decir, es un exalumno de la Universidad de Piura, es un exalumno del PAT, ¿no? Es decir, está muy nuestro, Javier, y te doy las gracias, Javier, que estén con nosotros. Vamos a invertir unos minutos para conocerte, pero principalmente conocer tu trabajo, porque el tema que queremos tocar hoy es las microfinanzas, ¿no? Que dinamizan mucho la economía, es decir, hablar de los emprendedores y de la formalización, que es un reto importante del país. Es un tema sumamente crucial y que hasta el momento no hemos sabido cómo atenderlo, ¿no? Pero hay organizaciones como Mi Banco que están en esa lucha, en ese trabajo, y seguramente nos dará luces Javier, o las iremos descubriendo, y obviamente todo esto no es un trabajo hecho, sino seríamos un país pues distinto, ¿no? Pero estamos luchando en este país en este momento por entender y ayudar a formalizar las distintas actividades que hay en el país, ¿no? Javier, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Sandy, por la invitación. Ya, sabes que esto es como mi casa. Soy exalumno de la Universidad de Piura, Campus Piura, el programa, el máster en Piura también. Y el programa de Realidad Nacional. El programa de Realidad Nacional, que lo hice hace poco. Sí, no, estoy muy vinculado a la universidad, pues siento que es mi casa, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco, Javier, estos 25 años que has estado en las finanzas, ¿cómo te desarrollaste y cómo has aterrizado en las microfinanzas? Y además, hoy siendo más o menos julio, ha salido una nota donde te han reconocido como uno de los principales CEOs más rentables, dicen, ¿no? Los CEOs más rentables. Es decir, haces mucho billete, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria. Sí. Sobre el ranking no es a mí, o sea, es un equipo, ¿no? O sea, el que yo represento al banco en realidad y el trabajo de un equipo que hemos salido digamos, yo como uno de los 25 CEOs más rentables del Perú. Para mí me llena orgullo, no por mí, sino porque es un equipo que está haciendo bien las cosas y sobre todo por el segmento que nos dirigimos, que es motivo de esta conversación, ¿no? Que es la base de la pirámide, que a mí me apasiona. Tengo 29 años en realidad. Empecé hace 29 años en banca. Entré al Banco de Crédito, donde he estado aproximadamente 21 años. Entré sin querer. Es más, no quería, siempre lo he contado. Quería emprender, de hecho emprendí un negocio con mi hermano, no nos fue tan bien, porque cambió la coyuntura, importábamos cosas del Ecuador, abarrotes, y cambió el tema del tipo de cambio y el negocio ya no dejó de ser negocio y se presentó la oportunidad de entrar al Banco de Crédito y entro en Trujillo. Yo soy trujillano. Entro como asistente de negocio, nunca trabajé en Trujillo, sentado en Trujillo. Me mandaron a Arequipa como primera plaza, que se fuera como el ejército, ¿no? O sea, al final del curso, que duró como 4 meses, me dieron una carta, ¿no? Ustedes se tienen que presentar en la sucursal de Arequipa con el señor, ¿no?
Y ahí empiezo mi carrera, en Arequipa como asistente en negocios de banca corporativa, ¿no? En esa época había banca corporativa, se tenían los grupos importantes del sur, que eran ¿no? Grupos grandes. Y ahí estuve cerca de 2 años, ascendí rapidísimo por una coyuntura. En esa época venían los bancos extranjeros, ¿no? Y claro, la cantera era el banco de crédito. Entonces, claro, se llevaron a los funcionarios de negocio, en esa época se llamaban los sectoristas, y me abrió la oportunidad de ascender prácticamente a los 6 o 7 meses de haber entrado al banco, que eso era en la época. Era muy raro porque tú hacías una carrera de varios años para llegar a ser funcionario en negocios o sectorista, ¿no? Entonces arranco en Arequipa, la verdad que súper bien por el cliente arequipeño súper formal, ordenado, bien técnico, ¿no? Entonces me permitió a mí aprender también. Y luego de eso me voy a Piura a estudiar la maestría. Hago la maestría en Piura a tiempo completo. Hiciste el full time. Hice el full time, creo que fueron de las últimas No, yo hice la última. Sí, ya, yo terminé en el 2000. Más o menos. ¿No? Fue de las últimas, ¿no? Tú debes, un par más. Sí, 2003. Ya ves, un par más y ya está, ¿no? Y acabo la maestría y regreso al banco de crédito. Estaba Walter Bailey todavía como gerente general y Walter había sido el gerente de la división de Banca Empresas cuando yo salí a hacer la maestría. Y le digo, lo voy a buscar. Me dice, no, tienes que buscar a Pedro, que era el gerente de la división en ese momento. Hay algo para ti, algo bueno para ti. Y me dicen que me ascienden a gerente de negocios en la zona de la selva. Y me voy a trabajar a Pucallpa físicamente allá. Estoy ahí como un par de años también, súper bonito. Digamos, eran negocios que yo no conocía ni imaginaba. Aprendí de madera, una serie de cosas. Maderas, motos, ahí también, ¿no? Repuestos, claro. ¿no? Se fabricaban mototaxis en Iquitos. Claro. Entonces aprendí cosas que yo no había visto, ¿no? Entonces, luego de Pucallpa me voy para Piura, un sitio mucho más amigable para mí porque ya conocía. Pero aprendí de agricultura. Yo no sabía mucho de mango, más que comerlos. No sabía tanto. Mango, plátano, limón, ¿no? Uva llegó también, Uva, ¿no? Y ahí avanzo un poquito más y luego de Piura ya me vengo para Lima, a hacerme cargo de un área comercial. Veía todo el centro de Lima y el Callao. Y después de eso paso a ver mediana empresa y pyme, ya pero como segmento, no como ya la gestión comercial. Y me alejo un poquito de la parte comercial dura. En mediana empresa todavía mantengo el equipo comercial, pero ya en pyme era la estrategia, ¿no? Y estoy ahí unos añitos también, y luego se presenta la oportunidad de ir a mi banco. De microfinanzas no sabía nada y yo no sabía que no sabía, ¿no? Por eso digo, los peores errores que he cometido es cuando pensé que seguía manejando pyme, ¿no? Porque se parecen pero no son iguales, ¿no? Es como yo siempre digo Colombia, ¿no? Colombia nos parecemos, pero no somos iguales. Cuando te das cuenta que no eres iguales es que cuando empiezas a crecer y mejorar en tus negocios en Colombia. Entonces ahí estoy ya 8 años. 8 años. 8 años ya en mi banco. Sí, 8 años. Y cuéntame, cuando mi banco, me parece que es el grupo Credicorp, toma mi banco, viene de toda una experiencia de acción comunitaria, ¿no? Muy importante con emprendedores. Y entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, se conoce a los emprendedores en el Perú? Tú dirías. Poco. Yo te diría que poco. ¿Por qué? ¿Por qué y qué crees que caracteriza a un emprendedor en el Perú? O sea, es súper resiliente, eso sí. O sea, yo creo que se conoce poco lo que piensan, sus aspiraciones, el que se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? De hecho, el informe que yo he presentado en alguna sesión del programa Relé Nacional, de la Relé Nacional, te dice eso, ¿no? O sea, y de hecho a mí, y lo cuento siempre anecdóticamente, yo presento este informe en un hotel acá en San Isidro y lo invitamos competidores, academia, el gobierno y una serie de stakeholders. Y yo presento, y una de las láminas dice que 9 de cada 10, o sea, el 90% de los emprendedores se quiere formalizar. El problema no es un tema de propensión,
Entonces, fíjate, termina la presentación y vienen las preguntas, se te acercan, ¿no? Entonces, en una de las preguntas, ya no recuerdo quién la hace, si un periodista o alguien de la academia me dice, bueno, Javier, o sea, súper bien el informe, nos parece espectacular, ¿no? Entonces, la conclusión es que tenemos que convencer a los emprendedores para que se formalicen. Oye, o sea, no entendiste nada. Tienes que convencer a uno, porque 9 Ya tienen el deseo. Ya quieren hacerlo. Así es. El problema es que nosotros se lo ponemos difícil, ¿no? Entonces, hay mucho que la gente piensa, ¿no? O la otra es que no se dan cuenta. Se dan perfecta cuenta. Saben clarísimo por qué es importante formalizarse. De nuevo, el problema es que se la ponemos compleja. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo bien chiquito, ¿no? Un bodeguero, ¿no? Que te vende 5.000 soles al mes. Si tú le dices que su proceso de vende, no digo tiene utilidad de 5.000, vende, ¿no? Y tú le dices que su proceso de formalización entre SUNAT, municipales, todo, le va a costar 4.000. O sea, no pues, ¿no? O sea, al pobre tiene la venta de un mes, o sea, se la vas a llevar solamente en pagos de burocracia, ¿no? Entonces, tenemos que aligerar mucho digamos, el tema procesal y el costo, ¿no? Pero por eso creo que se sabe poco, ¿no? Y eso, el esfuerzo de Credit Corp de hacer este informe sobre la informalidad para relevar la verdad, o sea, qué es lo que ellos piensan, cuáles son sus niveles de propensión, cuáles son los problemas para que ellos se formalicen. Entonces, y ese esfuerzo fue empujado mucho. Ya el Banco de Ideas de Credit Corp y Apoyo hacen un informe sobre la inclusión financiera en Latinoamérica, con foco en Perú, evidentemente, pero también. Y esto es una derivación que nosotros le propusimos al Banco de Ideas de Credit Corp. Oye, ¿por qué no damos un segundo clic y veamos dentro de este informe de inclusión financiera formalidad? Y así nace el informe de informalidad. Ahora, poniendo un poco el contexto, el Perú es un país que de microfinanzas sabe. O sea, a nivel mundial, el Perú, en este sector, o sea, nadie nos va a venir a meter cuento porque ha habido mucho aprendizaje. Yo creo principalmente porque la realidad manda, es decir, tenemos una economía que tiene mucho emprendimiento y muchos de ellos no se han formalizado. Entonces, de alguna manera, tú tienes que atender esos temas, ya sean desde bancos comunales, cooperativas, ¿no? Edipymes, y después están pues los bancos, ¿no? Entonces, o las cajas municipales. Entonces, si estos señores se quieren formalizar, y el problema es los procedimientos y el costo, ¿por qué crees que no nos damos cuenta de esto? O sea, porque nunca vamos a preguntarles, ¿no? O sea, siempre estamos decidiendo por ellos, pensando por ellos, y nunca te aterrizas en el campo y le preguntas, ¿no? Y nosotros les hemos ido a preguntar, ¿tú te quieres formalizar? Sí. ¿No? ¿Por qué no lo haces? Porque es caro, porque no me atienden, porque me ningunean, porque creen que me hacen un favor. O sea, lo tienen clarísimo. Entonces, no es de nuevo un tema de propensión a la formalidad. Es un tema de que nosotros, y ahí hablo gobierno, empresa privada, o sea, todos tenemos que abonar en ayudarlos a formalizarse. De hecho, las microfinanzas en el Perú son de avanzada. Y no solo mi banco, te digo, somos referentes globales. O sea, yo he estado hasta hace bien poquito tiempo, un par de meses en Indonesia, en Filipinas, yendo a mirar, a ver el otro del mundo, porque siempre se habla, ¿no? Y yo te diría que en algunas partes somos más avanzados y en alguna otra cosa ellos nos están ganando. Pero somos digamos, benchmark global, ¿no? Entonces, dicho eso, yo lo que te diría es, si no tenemos esa claridad de cuáles son esos inconvenientes, ¿qué queremos resolver? Si no tenemos claro cuál es el problema, entonces, ¿qué estamos pretendiendo resolver? De hecho, yo siempre comento, se habla de que hay un montón de trabajo sobre entidad única, porque los que más se quejan son municipalidades. Ese es si lo pones en escala y le dices, ¿cuál es lo más complejo? Municipalidades, te dicen, ¿no? O sea, los permisos municipales. Todo, ¿no? Todo lo referente a municipalidades. Complejo, los inspectores son, digamos, fastidiosos y en algún caso también hay algo de coimas y cosas de corrupción, ¿no? Entonces eso ellos lo catalogan como que lo más complicado.
Y de hecho, yo pertenezco a una asociación que se llama ESOI, donde tratamos de ayudar en estas cosas. Y claro, decíamos, ya, pero ¿por qué no ayudamos a que haya una como ventanilla única, ¿no? Y ya no hayan tantos procedimientos como municipales hay, y simplificamos, abaratamos, estandarizamos. Y alguien por ahí dice, hay un montón de trabajo sobre eso. ¿Y por qué no los ponemos en la práctica? O sea, o esperamos que venga del cielo y no. Eso te iba a decir, o sea, no es una novedad porque nuestro país Sí. es muy, no me gusta usar mucho la palabra, pero podríamos decir muy resiliente, o sea, sufre y después sabe cómo, Sí. cómo recomponerse, ¿no? Porque el peruano es emprendedor por necesidad. Claro, por necesidad, eso me refiero, o sea, maltratas tanto a la clase media y al pueblo que la gente tiene que salir a vender su emoliente, Así su, es. no sé, tortilla frita, su huevo de codorniz, lo que sea, Así su es. ropa, ¿no? Entonces, la gente no se va a quedar parada. No. Entonces, las normas pueden ser lo que tú quieras, la gente le da la espalda a las normas, porque las normas no están acorde a la realidad. Así es. ¿No? Yendo, por ejemplo, al tema minero, el reinfo, ¿no? Oye, el reinfo no es ni beneficioso para la gran minería, que no están invadidos ¿no? Ni tampoco para los que quieren hacer las cosas bien, digamos, artesanales, ¿no? Entonces, no está recogiendo una realidad, no se está atendiendo, ¿no? Lo mismo en todo el tema comercial que se ve en las ciudades, que es principalmente lo que atiendes, aunque también supongo que puedes atender pequeños agricultores Sí, claro. y todo eso, ¿no? Entonces, sí hay un desfase entre la realidad y lo que se está Eso. normando. Digamos, ¿no? Yo creo que lo has definido súper bien. O sea, hay un desfase por falta de conocimiento, de entendimiento de la realidad nacional, que es casi el nombre del programa. Del ¿no? programa. Si no, y de nuevo te repito, Sandy, si no entiendes cuál es el problema, ¿cómo pretendes resolverlo? Uno resuelve lo que entiende, o sea, uno analiza algo, lo entiende y ahí busca alternativas, elige la mejor y aplica una solución. Pero yo creo que no se entiende el problema. Antes de empezar la entrevista me hablaste un poquito de una iniciativa que tú tenías donde algunas empresas venían a visitar y veían cómo trabajaba tu gente, Sí, sí, sí. ¿no? Y me hiciste acordar una anécdota de un amigo que tiene varias inversiones en varias cosas y una de las principales que tiene la tiene en bienes raíces, ¿no? Y ahora que llegó el programa Realidad Nacional, tuvimos una pasantía a Gamarra. Y entonces resulta que Gamarra, no voy a decir cuánto es el tal metro cuadrado, pero es un boom, ¿no? O sea, No. nada que ver los centros comerciales. O sea, Gamarra es el sitio donde más gente pasa, ¿no? Entonces, Vale varios miles de dólares. El metro claro, cuadrado. varios miles, ¿no? Más de casi dos decenas de miles, ¿no? Entonces, él me decía, oye, no me había dado cuenta de esta oportunidad, ¿no? O sea, tantos años metido y no lo veía. Entonces, yo creo que es tan grande ese mundo en Lima y en, digamos, las regiones, al interior del país, que de ahí se hace mucho dinero. Sí, claro. Y tú no estás viendo las oportunidades. Entonces hay un grupo minúsculo, porque creo que cada vez es más chiquito, de empresas, de directivos, que solo ven una realidad, una burbuja, ¿no? Y dicen, oye, todos deberían ser como nosotros, formalizarse. Y cuando se está haciendo un país distinto afuera, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, yo siempre digo, nosotros, las microfinancieras, no incentivamos la informalidad, ¿no? Ayudamos en ese proceso de formalización. Y en esa medida necesitamos también del concurso de entidades públicas, Por porque supuesto. solo no lo vamos a poder hacer. Gamarra es un ejemplo pues de microempresarios, porque ahí hay cerca de 30.000, que yo conozco, hay una asociación de cerca de 30.000, que estoy seguro que si es que le facilitamos en su proceso de formalización, estarían encantadísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen claridad de que pueden vender más, que las entidades financieras les van a prestar más, van a ser proveedores de empresas grandes porque se van a poder homologar, ¿no? Entonces, una serie de beneficios que cuando tú se los preguntas, lo tienen de nuevo clarísimo. Los que no lo tenemos clarísimo somos nosotros. Somos nosotros, Sí. ¿no? Efectivamente. O sea, claro, no es que eso es un prejuicio que tú acabas de decir, no es que no quieren formalizarse. Ellos saben los beneficios, Así no es. son ningunos tontos, ¿no? Así es. Sino que no está fácil hacerlo. Exacto. Si para nosotros no está fácil pagar impuestos y que esos impuestos
no sirvan para nada porque también pagamos educación privada, salud privada, seguridad privada, ¿no? Sí. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Sí, ¿no? claro. Y claro, cuando ellos ven también algo que de las cosas que hoy te dicen, eso no está en el informe porque todavía no estaba tan crudo como ahora, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de las extorsiones, ¿no? Sobre este informe, ¿qué es lo más resaltante, tú dirías? Yo te diría que así, clave, yo diría dos cosas para quitarnos los prejuicios de la cabeza. Uno, la propensión a formalizarse es del 90%, ¿no? Esa es la primera. Y segunda, que no son tontitos, tienen absolutamente claro cuáles son los beneficios de ser formales. Por tanto, si nosotros se los facilitamos, ellos van a correr atrás de eso porque saben en qué los beneficia. De hecho, los que son opositores, digamos, si quieren vivir en el mundo de la informalidad, creo que era el 13%, el 12%, irrelevante, ¿no? El otro 88% tiene claridad sobre cuáles son los beneficios directos a ellos de su proceso de formalización. Entonces, si tienes la propensión y tienes, porque tienes claridad en qué te beneficia en concreto, eso es como hacemos los cursos de capacitación nosotros, ¿no? Tú le preguntas al microempresario, claro, si tú le preguntas a alguien que no conoce el segmento, te dice, hay que enseñarles las finanzas, hay que enseñarles a hacer su flujo de caja, es que el control de inventario. No, compadre, enséñame a vender. Claro, Después, claro. lo que quieras. Primero me enseñas a vender, ¿no? Entonces, claro, preparamos capacitaciones sin entender cuál es la necesidad que queremos resolver. Y la necesidad que ellos tienen, en este caso en concreto, es cómo hago crecer mi negocio, Claro. o cómo vendo más. Como cualquiera, porque cuando uno empieza por necesidad y le va yendo más o menos medianamente bien, lo que quiere es decir, oye, quiero crecer más. Exacto. ¿No? Y ese es digamos, el kit de las microfinanzas, ¿no? Porque, digamos, como en el país tenemos un problema de déficit de educación, los microempresarios tienen como círculos de confianza. A ver, son el 99% del tejido empresarial, tienen el 60 o 65% de la PEA y te manejan entre 30 y 32% del PBI. Entonces, esta masa, digamos, de microempresarios es muy relevante para el país. Y creo yo que si seguimos con ese desaprendizaje y seguimos con la autorreferencia, le estamos quitando una posibilidad enorme al país de salir adelante, ¿no? Al país, claro. Sí. Ahora, claro, inclusive si seguimos un poquito tratándolos peyorativamente como informales, ¿no? Claro, a veces se hace una equiparación entre lo informal y lo ilegal. Uh-huh. Es muy fácil, ¿no? Porque Sí. si no cumples con las formas, entonces eres ilegal, ¿no? Pero hay algunas diferencias, hay unos matices, ¿no? Entonces, claro, si tú sigues tratándolos de manera peyorativa, ellos a la larga yo creo que son muchos más. O sea, Sí, claro. los que están en proceso de extinción son los formales. O sea, ¿no? Se habla, ¿no?, de que no está funcionando toda la estructura legal y todo esto. Entonces, cuéntanos, cuando tu equipo sale a conocer y a hacer todo el tema de apalancar a estos emprendedores, ¿cuáles son los retos que ellos tienen? O sea, ¿cuáles son los principales, con qué se chocan, digamos, y cómo les comienzas a ayudar a estos emprendedores? Sí. Mira, la primera complicación, ¿no? Y lo voy a poner en un ejemplo, ¿no? Tú si evalúas un cliente de banca corporativa, tienes sus estados financieros auditados. Con lo cual tú puedes establecer sus ratios, sus flujos, Claro. Puedes hacer todos los análisis. Rápidamente que tú quieras. lo escaneas y sabes Así qué es. hacer, claro, por dónde flaquea. Cuánto le puedes prestar, cuáles son los límites, ¿no? Ya. En este mundo, donde hay altos niveles de informalidad, lo más complicado es establecer cuál es el nivel real de ventas. Ya. Para llegar al flujo libre de caja, porque nosotros le prestamos por flujo de caja, no por necesidades. En la banca tradicional tú dices necesidades de capital de trabajo, no, acá es por flujo. O sea, le armas un flujo. Se lo armas literal. O sea, literal se lo armas. Y ahí ¿no? sabes, oye, en julio es donde más necesita claro. plata. Entonces le armas un flujo y lo corroboras un poquito porque le dices, ya, a ver, tú vendes, pues, no sé, me invento, 10,000 soles. Enséñame tus boletas de compra. Claro. Y él te tiene que enseñar boletas que hagan creíble que él puede vender 10,000, porque si ha comprado 500 soles no puede vender 10,000, ¿no? Claro, sobre todo, oye, las compras de Entela, o sea, eso. Exacto. Porque el IGB sí lo pagan todos, digamos, ¿no? Sí, pues.
porque en las compras, lo pagan en las compras. Entonces, eso es lo complejo para acercarte a la necesidad real, ¿no? Entonces, como lo haces a mano, a veces le puedes dar, digamos, a la necesidad, a veces te puedes estar un poco más conservador y no atender la necesidad completa, o a veces también puedes sobreestimar, y ahí es cuando, digamos, tienes problemas de pago y no sé qué, ¿no? Entonces, yo te diría que lo más complejo es acertar a la venta y a la utilidad para poder determinar la cantidad adecuada de préstamo que le deberíamos dar, ¿no? Porque, de nuevo, en el banco tenemos como propósito transformar vidas, y nosotros siempre decimos, nosotros no vendemos créditos y servicios financieros, nosotros transformamos vidas, ese es el propósito. ¿Cómo lo hacemos? A través de créditos y servicios financieros. Por tanto, para nosotros es sumamente importante que no se nos vaya mucho el default. O sea, a pesar que puedas cobrar una tasa que soporte un default alto, nosotros no. De hecho, nosotros hace algunos años, el ticket chiquitito, por alguna razón, que no vale la pena explicar ahorita, pues es un poco largo, el default se nos comenzó a subir. Y dijimos, oye, pero todavía podemos aguantar. No es que podemos aguantar un poco más. Paramos acá para arreglar esto porque nosotros transformamos vidas, no destruimos vidas. Claro, ¿no? porque Entonces, cada default es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso a una persona. Y en la base de la pirámide, probablemente le quitas la oportunidad el resto de su vida, porque lo dejas marcado y ya no lo. ¿No? Yo tengo una anécdota que vino un banco de Brasil, no diré el nombre, muy grande, y me buscaron a mí, porque yo formo parte de ASOMIF, soy vicepresidente, pero me buscaron por gerente general de mi banco. ¿No? Pues el banco más grande, quitando Brasil, de Latinoamérica, en microfinanzas. Y me cuenta él que era un banco del Estado, que habían empezado me dijo, hace como 2 años, y ya tenemos 2 millones de clientes. Le digo, tú tienes más de lo que yo he hecho en 25, ¿no? Brasil es un monstruo también, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo has hecho? Le digo, porque en 2 años, ¿cómo has tenido un batallón de asesores para que...? Claro, ¿no? Claro. No, me dijo, nosotros tenemos un programa de gobierno que tenemos cobertura del 80%, ¿no? Entonces, le digo, ¿y tu default? No, 60, pero me quedo con 20. Le digo, no, eso acá en Perú no hacemos. Eso es destruirle la vida a la gente. Claro, todo eso lo bancaba el Estado y no le importaba si prosperaban. Pero no. ese 1.200.000 brasileños, nadie más les presta nada. Entonces, eso no lo puedes hacer de manera tan irresponsable, ¿no? O sea, y por eso nuestros asesores son muy responsables, como dirían nuestros amigos colombianos, muy juiciosos al momento de evaluar a los clientes. Y esa es la parte más compleja. Y, por ejemplo, las tasas, ¿qué tan competitivas son? Porque ahí hay todo un reto, sí, ¿no? De inclusive meterse a mecanismos poco recomendables porque hay extorsión y todo esto, ¿no? O sea que, sí, que es complicado. ¿Cómo manejas las tasas? El riesgo, finalmente, sí, ¿no? Mira, te diría que el principal costo para el cliente más pequeño, lo podemos separar incluso en tramos, ¿no? Pero el cliente más pequeño, el cliente de bancarización, el cliente más informal, ¿no? El principal costo no es la tasa de interés. O sea, para nosotros no es el costo de fondeo. Por tanto, la tasa que yo le cobro no está vinculada al costo de fondeo. Por eso otra satanización. No, si pagas tanto de ahorros, ¿por qué cobras? Qué interesante. Claro, no es el costo de fondeo. ¿Ya? Ese es uno de los costos más chiquitos en el ticket pequeño. El costo más grande es la persona física que yo tengo que mandar para evaluar ese crédito. El costo de atender, o sea, es lo el tiempo alto del sectorista. Así es. Que entiende la necesidad y genera la confianza, porque así finalmente es un tema de confianza. Imagínate que tengo 100 clientes de 1.000 soles, ¿no? 100.000 soles, ¿no? Y yo les quiero cobrar 10% al año. O sea, tendría de intereses 10.000 soles. Yo le pago más o menos la mitad de eso de sueldo mensual. O sea, me iría al pierde por 10 meses, ¿no? O sea, el costo claro, la manera de bajarle entonces la tasa sería que un señor atienda más. Así es. Claro, pero eso tiene su limitación porque lo que estás haciendo es generar confianza en las relaciones personales. Y además el banda del humano tampoco es ilimitado. Claro, lo matas. Claro. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros para abaratar el costo de servir? Sí. Apalancar mucho de inteligencia artificial. Eso te iba a decir, estás usando inteligencia artificial en esto. Desde hace 8 años. Solo que la que está de moda hoy es la generativa. Pero nosotros usamos modelos de Machine Learning hace 8 años, eso es inteligencia artificial. La generativa nos va a dar más posibilidades de llegar a esas poblaciones donde el modelo actual, aún repotenciado con inteligencia artificial tradicional, todavía no nos permite llegar.
Pero fíjate, otra cosa que es importante que se sepa es que hay una parte de la población que no se atiende porque el modelo todavía no es suficientemente barato para llegar, ¿no? Y ahí, digamos, hay un trabajo nuestro, de todas las microempresas que estamos avanzando de manera acelerada. Pero hay otro universo, sobre todo en el mundo de mujeres, que es la autoexclusión, que es bien fuerte en el Perú. ¿A qué te refieres con Que las autoexclusión? mujeres piensan que el sistema no es para ellas. De hecho, tengo una anécdota, me invita, Cali hace una cosa maravillosa en comedores populares, y me invita el gerente general para inaugurar, porque Cali les arregla los comedores populares, los pone lindos, les pone cocinas nuevas, la verdad que es súper bonito lo que hacen ellos. Y nos aliamos con ellos para entrar nosotros atrás a hacer educación financiera. Y me invita el gerente general a hacer una inauguración. Ujú. Y entonces, claro, habla él, no sé qué, y me toca dar mis palabras y le digo, pero miren lo bonito que han podido lograr, ¿no? Un comedor lindo, que va a poder atender a más personas de mejor manera. Eso también deberían, ustedes, esa fuerza, esa energía, deberían ponerla también a favor de ustedes mismas con sus emprendimientos. Ujú. Y se levanta una señora que manejaba 14 comedores populares. Y me dijo, señor Ichazo, pero en nosotras no confía nadie. Pucha, le digo, me has apuñalado en el pecho porque yo tengo un crédito que se llama crédito mujer y no sé qué, pero te das cuenta que piensan que no es para ellas. Porque además, y de hecho crédito mujer que empieza siendo un crédito para, la concepción que tuvimos era cómo ayudamos a las familias a salir adelante, ¿no? Y que las mujeres, que es una fuerza laboral importantísima en el país, la ponemos en valor, ¿no? Esa fue la idea y terminó siendo más bonito que eso. Y claro, comenzamos a colocar el crédito y no levantábamos de 5.000, 4.000 créditos al mes. Y decíamos que este es un crédito espectacular para las mujeres, ¿por qué no levanta? Pequeño ¿Por detalle qué? de los tontonazos que éramos nosotros, le habíamos puesto un requisito de esos créditos es que tenga aval. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que como había quedado pegado el tema del aval, entonces, ¿qué pasaba? Los esposos o los convivientes le decían, ya, ok, yo voy a firmar, pero si yo administro la plata. Yo firmo, si la mitad para acá, Claro. y por último, algunos le decían, a ver, anda, yo no voy a firmar, a ver, anda si te prestan a ti. Yo no te firmo, te chantajeo. Así es. Pero fíjate, nos dimos cuenta porque hicimos inmediatamente, porque decían, no entendíamos por qué. Eso es porque no vas a la cancha y no ves. Es un poco lo que me preguntabas, porque no nos damos cuenta porque no vamos a preguntar, digamos, fuimos a la cancha a preguntar, hicimos focus, ¿no? Y nos dimos cuenta que ese era el kit. Quitamos el aval y ya tenemos desembolsado cerca de 300.000 créditos. Y te digo, salió más bonito porque no solo ayudamos a un montón de familias, Claro. sino que estas mujeres que tenían estos problemas de que el marido les quitaba o que no sé qué, muchas de ellas se independizaron y te decían, ya mis hijos pueden estudiar y no mendigar en la calle, y yo puedo sostenerlos con el negocio que he emprendido, con el capital semilla que nos dieron ustedes, ¿no? Entonces, eso es un poquito la historia de la exclusión financiera. No solo es por modelo, porque tu modelo tienes que seguir mejorándolo, sino también porque hay una suerte de autoexclusión. Como un tema marca. cultural, digamos. Así es, así es. Ahora, los emprendedores, ¿no? Los empresarios, digamos, de la pequeña y la microempresa, por lo que yo recuerdo, alguna experiencia que tuve, son personas muy fieles en el pago. O sea, porque es como un favor, como tú dices, les estás cambiando la vida. Así es. Me acuerdo que una vez hice algún trabajo para unos bancos comunales en Ayacucho, en Apurímac, en toda esa zona, y era una manera de prestarle a un grupo de señoras, ¿no? Principalmente quechohablantes, pero era una tragedia si una de ellas no cumplía con pagar. O sea, eso es como que es un clan, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, me imagino cuando tú, no sé si esto ustedes lo practican o alguna manera de que haya no una presión social, pero sí hay una, digamos, tú tienes que cumplir con tu palabra porque eres parte de un grupo de mercados, ¿no? O de tiendas, ¿no? Me imagino, si tú prestas en Unicachi o si prestas ¿no? en estos mercados grandes, ¿no? Donde hay muchos tenderos,
¿Hay alguna manera de hacer cosas comunales? O sea, Sí. como para que haya un capital social, digamos, Sí, que la gente fíjate, eso se llama se crédito apoye, ¿no? grupal, Ya, ¿no? Y de hecho, acá en Perú lo tiene una microfinanciera, dos microfinancieras lo tienen, nosotros no lo tenemos. Eh, eh, pero sí creo que o sea, yo creo que en el Perú el crédito grupal funciona en algunos aspectos, pero también tú puedes estar en la siguiente capa, ¿no? Me explico mejor, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado nosotros únicas, ¿no? Esto es bien parecido a lo que tú dices en Cajamarca, que Carolina Trivelli me los mostró. Nos encontramos de casualidad, ¿no? De casualidad en el vuelo porque íbamos al mismo evento y me contó, oye, ¿tú sabes de únicas? No, ni idea, le digo. Oye, en Cajamarca hay como 5.000 personas que se unen, hacen como su banquito su comunal. banquito, su pandero, hacen su, ¿no? Exacto, se prestan entre ellos, pero llega un momento en que algunos de ellos ya necesita un poquito más y ya la cajita ya No no da. aguanta, no, sí, no les dan. Entonces, No. ahí es donde creo que nosotros las microfinanzas debemos entrar. Y de hecho, estamos haciendo una alianza con Únicas que esperemos que nos salga bien para... Claro, como ser el del segundo piso, sí. Exacto, pero no sustituirnos, porque yo creo Claro, que claro. esos modelitos dan mucho Funcionan. Y dan seguridad, y digamos. además acostumbran a ser cumplidos, Además, ¿no? ya te hicieron todo el trabajo de mapearte quiénes son cada Así es, quien, y ¿no? de educarlos, de que hay que Claro. cumplir, lo que tú decías, ¿no? Sí, sí. Qué Entonces, interesante. y lo otro que hay que entender, de nuevo, el prejuicio, ¿no? No, el chiquito es medio vivo, no paga. Mentira. Mentira, El claro. chiquito no paga por casi 4 razones que te diría que te pueden representar el 98% de los casos. Por lo menos de la estadística en mi banco. Uno, incendio, inundaciones, robo y enfermedad de un familiar. Porque en la base de la pirámide son muy solidarios. Quizás no es mi hijo el que está enfermado, pero es el hijo de mi hermano. Y como yo soy el que está bien económicamente, yo voy a auxiliar al hijo de mi hermano. Tengo que ayudar. Así es, y voy a dejar de pagar. Pero no porque soy vivo, sino porque hay una necesidad imperiosa. Entonces, yo siempre digo, si me preguntan qué porcentaje del default en el banco es porque es un sinvergüenza, es irrelevante. O sea, ni siquiera lo tengo en mi cabeza porque Casi no existe. exactamente, no representa la realidad. La realidad lo representan los otros casos, ¿no? Claro. Y dime, entonces, después de este análisis, de este informe que haces, eh, ¿qué haces con esa información? Tú dices, o sea, ¿dónde la trasladas para poder comenzar a construir más la formalidad, ¿no? O sea, tenemos que hablarlo esto con políticos, tenemos que hablarlo con la administración pública, o más bien esto es primero un trabajo dentro del sector financiero, y no solamente el sector financiero, también hablarlo en otros espacios. ¿Qué piensas que se tendría que hacer? Yo creo que el primer paso, que era visibilizar una realidad, lo hemos logrado porque hemos sido muy vocales, hemos venido a programas como este, y hemos salido en medios, hemos presentado formalmente a diferentes stakeholders, de prensa, academia, gobierno, competidores, pues invitamos a todos nuestros competidores, ¿no? Porque esto es un tema de que todos tenemos que empujar en el mismo sentido, ¿no? Yo creo que y de hecho hay un montón de asociaciones que deberían coger algo, ¿no? Es decir, ya, nos compramos el pleito de la formalidad en la parte de municipalidades. Ya, nos compramos el pleito y nos vamos a pelearlo donde haya que pelearla. Yo creo que ese paso no lo hemos dado. O sea, es un problema tantas formas de formalizar la parte de municipalidades como municipales en el Perú, sí. Ya, ¿así debe ser? No. Ya sabemos que no, y eso es un dolor, y Claro. además se presta a corrupción y no sé qué. Entonces, ya, cojamos, pues, alguna de estas asociaciones, de hecho yo pertenezco a una, y yo, digamos, he estado empujando un poquito eso también, cojamos algo y vayamos hasta el final, ¿no? Y si es que las entidades públicas no ayudan, entonces visibilicemos que no están ayudando, ¿no? Y hagamos un poco más de presión. Yo creo que, el Perú está lleno de informes, el Perú está lleno de estudios. Hay mucho análisis de eso, ¿no? Sí, es un amigo mío decía, no podemos caer en la parálisis por análisis, ¿no? Y yo creo que estamos ahí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya en concreto se pueden hacer, ¿no?
Por ejemplo, a través de SOI, que es esta asociación a la que yo pertenezco, nos hemos comprado el crédito de las pymes, por lo menos las que nosotros nos proveen, nuestros proveedores. Y hemos invitado a otros a que también tengan un mejor trato con las pymes. Entonces, ya, caso concreto, ya no vas a arreglar el problema de todas las pymes del país, pero por lo menos las que interactúan contigo, sí, ayúdalos en estos procesos, ¿no? Y yo decía el otro día, estábamos premiando a algunas empresas que lo han hecho bien. Afortunadamente ahí estábamos también nosotros como mi banco, es que si seguimos pensando que la pyme es esa parte de tu cadena de valor que tú tienes que exprimirla hasta el final para que bajar el costo al máximo y no lo ves como un socio estratégico, entonces siempre vamos a tenerlos, nunca vas a hacer mucho por ellas. Pero si cambias la mirada y lo ves como un socio estratégico, ¿cómo ayudo a esta pyme a ser más formal, que me provea de mejores productos o de mejores servicios, que crezca conmigo, me asegure una proveeduría de calidad? Es otra la mirada. Entonces, hay espacio para que tú tengas un mejor proveedor de mejor calidad y hagas crecer a estos negocios que están todavía chiquitos, ¿no? Entonces, creo que esa mirada es la que tampoco es tan común. Mirar a la pyme como un socio estratégico y no como solo un proveedor al que hay que apretarlo. Y claro, no estás apretando pues a un gigante con otro gigante, no se están apretando las manos. Es el gigante apretando al chiquito que lo estrangula, pues, ¿no? Lo está matando. Exactamente, ¿no? Mira, quería hablar dos temas más para no quitarte también el tiempo que te has venido acá al PAD a hablar con nosotros. Uno es el tema de corrupción y la delincuencia que impacta en las microfinanzas, ¿no? O sea, cuando tú hablas de corrupción, pues yo digo, oye, a alguien le beneficia tampoco que se mueva esto, ¿no? A alguien le debe beneficiar el que la gente siga pues sin formalizarse. Y si sigues pensando un poquito más, todo el tema de la delincuencia, cómo ha impactado la extorsión, sobre todo en las personas que hacen emprendimiento, los emprendedores, yo creo que están extorsionados, ¿no? En muchas partes del país, en Lima, ya, pero no, o sea, ¿cómo está esto afectando a tu negocio, inclusive a la seguridad de tu gente, ¿no? Porque tú estás en la cancha haciendo cosas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Has tenido algún acercamiento con la policía? O sea, ¿se está haciendo algo? ¿Cómo se puede reaccionar? Mira, de hecho nosotros hicimos un primer análisis porque nos preocupa, porque está creciendo de manera alucinante, ¿no? De hecho, claro, yo no tengo una fuente estadística, pero cuando vamos a hablar de nuevo, vas al campo a ver, digamos, cuál es la sensación que tienen nuestros colaboradores. Y, por ejemplo, me contaba el gerente de negocios que había estado en el Cono Norte y me dice, los chicos dicen que lo que se ve en la televisión no es el 20% de lo que está pasando, ¿no? Que está peor de lo que sale en la televisión. Entonces, hicimos un estudio para ver cuántos clientes que caían en default que era proveniente de la delincuencia. De la delincuencia, las extorsiones, ¿no? Y entonces hemos encontrado que todavía, digamos, el portafolio no se ha impactado en gran medida, ¿no? Pero lo que sí nos ha digamos, alarmado y la verdad que nos indigna es que en algunas partes del Perú se ha normalizado. O sea, ya no los afecta porque como su estructura de costos han incluido el pago de las extorsiones, ¿sí? Lo han normalizado. O sea, ¿cómo podemos normalizar una cosa de esa? O sea, aparte de comprar sus insumos, pagan a su extorsionadora. En algunas partes del país, si es que tu estructura de costos es que tú gastas 100 soles en todo, bueno, ahora gastas 110. Y ves, sacas utilidades y entonces mi negocio es rentable. Has normalizado una cosa que es inaudita. Entonces, eso es lo más preocupante. O sea, le pagas al Estado y a tu extorsionador. Así es. Entonces, y claro, puedes llegar hasta el extremo de decir, oye, el que paga entonces es más seguro prestarle. ¿Qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿no? claro. No, eso de ninguna manera, ¿no? Pero has llegado a ese límite de haber normalizado. Y es un problema serio. Serio, por serio. Supuesto, ¿no? claro, o sea, por supuesto. No, y te lo digo porque lo vivimos nosotros todos los días. Inclusive es como un tema de que si en algún momento tengo problemas, mejor no le pago al municipio o al Estado y mejor le pago a mi extorsionador porque acá esto sí es de vida o muerte. Pero ¿no? eso es inaudito, ¿no? O sea, no podemos normalizar eso. O sea, no se puede normalizar. Eso no está bien. Claro. O sea, no vamos a ayudarlos a hacer adelante, sino los ayudamos a estar más seguros. Y ahí sí creo que, digamos, tenemos que poner el hombro
y el Estado tiene que, ¿no?, ponerse los pantalones. Claro, creo yo. quizás tienes que hacer algún piloto en una cosa concreta con la policía para ver. Porque claro, esto también, yo Sí, creo que la policía también está haciendo su esfuerzo, ¿no? seguramente, claro. Por esto, ¿no? Pero no está alcanzando, ese es el problema. Sí, Y esto puede seguir escalando, ¿no? no, qué horrible. Y eso, sí, claro, porque de nuevo, es la base de la pirámide. Lo que nos cuentan es que están, y bueno, y lo vemos en la televisión que se corrobora con lo que nos cuentan, ¿no? Los que tienen flujo de caja diario, ¿no? Mototaxista, Claro, microbusero. si ahí está la plata, el extorsionador va a ir, porque o sea, Claro, aunque sea un entonces, par de soles me darán esto. casi con lo que nos cuentan nuestros asesores es lo que corroboramos luego cuando vemos en las noticias. Aquí quienes están, bueno, los transportistas que han hecho varios paros ya porque se sienten vulnerados, dicen, nos están matando, no Claro. podemos trabajar. Y es un poco también lo que nuestros asesores dicen, ¿no? Son los de flujo de caja diaria, ¿no? O sea, el bodeguero, la panadería, ¿no? Los que tienen flujo de caja diario. Claro. Y el otro tema que quería que nos cuentes un poco es el trabajo que están haciendo con el Banco de la Nación, que me parece una cosa estupenda, que es decir, el Banco de la Nación, bueno, por principio de subsidiariedad, ¿no? El Estado va a ir donde no lleguen los privados a prestar el servicio. Va a tratar de bancarizar a todos los que no estén, por ejemplo, en la selva, en zonas remotas de la sierra o selva o de la propia costa, ¿no? Sí. Y ustedes me contaste que están usando las plataformas del Banco de la Nación para sumarse, digamos, a la oferta Sí. de microcrédito digamos, lo que se pueda ayudar a resolver Sí. los problemas en las zonas. Cuéntanos un poquito de esto. Al comienzo, ¿te acuerdas? Conversamos, el modelo de negocio en algunos lugares no te permite porque es muy caro, ¿no? Y una de las cosas caras, además del asesor, que digamos, si es que no tiene una cartera muy grande de clientes, te resulta siendo el costo más alto de servir y no la tasa de interés, como digo, el costo de fondeo. La oficina es otro de los elementos que encarecen el costo de servir, ¿no? Y mientras más alejado es peor, porque como tengo que Claro, mover caudales, claro. entonces tengo que pagar transportadoras y cuesta un montón de plata moverse dinero. Entonces, esa infraestructura encarece. Pero encontramos hace ya varios años, como 10 años, una manera de llegar a esas poblaciones como punta de lanza, ¿no? Y además ya hemos ido probando formatos diferentes, pero gracias a la alianza con el Banco de la Nación. Y lo que hacemos es, el Banco de la Nación, a nosotros y a otras microfinancieras, nos permiten poner asesores nuestros adentro. Y ellos son los asesores comerciales y la transaccionabilidad, digamos, todo el manejo de dinero se hace a través de las ventanillas del mismo Del banco. del Banco Claro, de o la sea, todo Nación. entra a la plataforma del banco. Así es. Entonces no necesitas mover caudales, Nada. simplemente una persona ahí. Así es. Entonces, de hecho, hemos tenido algunas oficinas que teníamos 2 o 3 y ahí nos jalaban las orejas, nos decían, oye, no es para tantos. Pero porque el mercado crecía muy rápido, ¿no? Claro. Entonces, y luego nosotros ahora ya lo que hacemos es abrir oficinas comerciales. Ya no, de nuevo, la oficina con ventanillas completa, porque todavía sigue siendo cara cuando la población es muy pequeña, pero esta alianza con el Banco de la Nación nos permite abrir una oficina solamente de asesores, sin ventanillas, y que operen las transacciones monetarias con la plataforma Con del la Banco de la plataforma del Nación. banco. Eventualmente que la población crezca, digamos, el tamaño del negocio crezca, nosotros ya vamos por la oficina tradicional, ya completa, porque ya hace sentido. Ya asume los costos y todo hace Claro. sentido. Pero esto es un Efectivamente. ejemplo clarísimo de De asociación asociación público-privada. clarísimo, y además de mucho valor, y yo la verdad que le agradezco al Banco de la Nación, de hecho, de Calolo Galfré, que estuvo como presidente, que impulsaba mucho esto, ahora José Ricardo, que también Claro, está a la hemos conversado, cabeza. ¿no? Y súper animados en seguir apoyando esto, ¿no? Entonces, estos son ejemplos claros que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Muy bien, Javier. Para finalizar la entrevista, tú sabes que nosotros desde el PAD, desde el CART, hacemos un esfuerzo desde hace varios años porque los empresarios, los directivos, tanto del sector privado como público, profundicen más en el conocimiento de la realidad nacional, ¿no? Y claro, todo el problema que tenemos en el país de la formalización, ¿no? A través de las actividades, digamos, distintas y el esfuerzo que tú haces es una de las cosas importantes. Cuéntanos, ¿qué debería ser un directivo de una empresa, digamos, importante en las ciudades, en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Piura, ¿no? O sea, ¿por qué se debería preocupar? ¿Cuáles son los temas importantes? Porque yo siento que a veces hay un sesgo de no conocer bien la realidad y por eso
pues estigmatizan, ¿no? al emprendedor, lo que tú dijiste, ¿no? Oye, mostraste unas datas que decía, oye, 9 de cada 10 se quieren formalizar y al final te dijeron, oye, muy bien, hay que convencerlos, pero ya no necesitan convencer. O sea, ¿qué necesitan esos, Sí, esos mira, se quedan pegados directivos? con estereotipos que no existen, que nos los hemos creado en la mente, ¿no? Mira, yo sí creo, Sandy, que nos tenemos que preocupar de entender mejor la realidad del país, ¿no? Y yo, digamos, que estoy bastante expuesto al mundo de la base de la pirámide, al mundo de los emprendedores, que son los que tienen más complicaciones, son la gente más desprotegida. He encontrado, por ejemplo, en el programa de Realidad La realidad Nacional, que nacional. yo lo llevé hace algunos meses atrás, mucho más de lo que yo conozco. O sea, y entiendo ahora mucho más de los problemas de minería, entiendo mucho más de problemas en la zona del Brain, o sea, entiendo mucho más de mi país. Y nosotros los líderes empresariales, que tenemos algún cierto nivel de influencia, tenemos que involucrarnos más. Nos tenemos que involucrar más con los jóvenes. El año pasado yo fui presidente y lo conté hace poquito, ¿no? Fui presidente del CADE Del universitario. CADE, sí, sí, Tú sabes claro. que yo me demoré en decidir, porque las múltiples complicaciones, mi agenda, que no sé qué, ¿no? Y después de haber tenido esa experiencia de ser presidente del CADE, dije, qué tal tontonazo de no haber dicho sí a la primera invitación, porque jóvenes del CADE universitario, cerca de 600 y pico que fueron el año pasado, este año han sido 700 y tantos, eh, eh, probablemente ahí estén mi reemplazo, tu reemplazo, los próximos líderes del país. Del país. ¿Cómo perder la oportunidad de dirigirnos a ellos y decirles que tenemos un país extraordinariamente rico en un montón de cosas? Y yo le decía a los chicos del CADE, ¿no? Olvídense de esa historia de que son el futuro del país. Ya estamos Son en el el presente. presente, porque las cosas están sucediendo hoy. Ustedes votan, ustedes tienen que elegir al próximo presidente y probablemente sean, de hecho hay como, hablaron de 1 o 2 millones de nuevos votantes, De ¿no? nuevos Que votantes. son Sí. jóvenes. Y eso, ¿no? Tenemos que involucrarnos más, ser más vocales. Si te invitan a hablar en universidades, anda, habla a las universidades, anda, coméntales que tenemos un país rico en potencialidades. Está en nuestras manos activarlas, ¿no? Yo le decía cosas concretas. Digan lo que digan, tenemos un megapuerto ya, digan lo que digan con el aeropuerto, a mí me parece que está espectacular, a mí no me ha pasado nada de lo que dicen, la verdad que el aeropuerto también me ha funcionado perfecto y lo he usado nacional e internacional, está Siempre es perfecto. bueno criticar, digamos, ¿no? Sí, pero Pero siempre efectivamente, a mí no me ahí gusta mirar están, el vaso medio vacío, me gusta efectivamente, verlo medio lleno. ahí están las cosas, ¿no? Tienes tema de agricultura, estamos arándanos primeros, mangos, paltos segundos, uva y con unas productividades brutales también en el norte. O sea, agroindustria exportación caminando súper bien. El oro, el cobre en niveles altísimos, con lo cual un potencial de ingreso de recursos enorme. Entonces, casi ¿qué nos falta, ¿no? El tema del trasvase de aguas del río Huancabamba son 43.000 hectáreas en la zona de Lambayeque, que 25.000 ya están sembradas. O sea, Olmos. Olmos, ¿no? O sea, eh, hay tanto hecho ya para poder sacarle provecho que todas esas potencialidades que tiene el país está en nuestras manos activarlas. Entonces, no se crean esto de que estamos ¿no? camino al precipicio. No, eso depende de nosotros. Si nos vamos directo al barranco, nos vamos y volteamos y ponemos al país en una situación de real avanzada, con las cosas que hoy tenemos, ni siquiera con las que estamos pensando y soñando tener en el futuro. Entonces, yo creo que eso es un poco. Pero ¿cómo vamos a poder ayudar a activar eso? Conociendo mejor a tu país, conociendo mejor la realidad de tu país y si somos personas que hemos tenido la suerte de prepararnos, de cultivarnos, de acceder a una buena educación, entonces hay que ponerla en valor. Y no necesitas ser político para hacerlo, ¿no? O sea, también desde la trinchera de donde estés tienes capacidad para influir. ¿No? Nosotros hacemos un montón de cosas con universidades y eso es una labor que ayuda a que los chicos tengan un mayor sentido de realidad. No de la realidad nacional, sino de la realidad de cómo De la funciona vida. la vida, cómo es la dinámica de los negocios, cómo es la dinámica de la vida real, ¿no? Entonces, te diría eso, ¿no? Más involucramiento, pero real. Perfecto.
Y para concluir esto, Javier, que has dicho algo importante, tú que estás fondeando a los microempresarios, digamos, ¿no? Estás empujando al emprendedor. Creo que has dicho algo sumamente importante, que es que el emprendedor, la empresa, el empresario, es un señor que dinamiza porque está en la realidad. O sea, no está hablando de ideologías, no está haciendo ideologías. O sea, el Perú no son un mar de gente que hace emprendimiento y no le interesa realmente las ideas, las ideologías, digamos, que pueden confundir. Le interesa realmente conseguir los fondos para mantener a sus hijos, sacar adelante a su familia. Eso es la realidad. O sea, estamos en un país de gente muy realista, ¿no? Esos empresarios, esos emprendedores, que los tenemos que conocer bien para poder atenderles bien. Exacto. Y que ellos hagan de este país pues una maravilla, ¿no? Y que tenemos todas las posibilidades. O sea, yo creo que depende de nosotros, ¿no? Mirar a tu proveedor como un socio estratégico y no como alguien que hay que exprimir. Estrangularlo. Hay que estrangularlo. Págale, o sea, a 120 días. ¿No? Por ejemplo, ¿no? De hecho, el premio que te contaba de hoy es porque le pagas no más de 30, ¿no? Y si pagas contado, mejor aún, ¿no? Entonces, es un cambio de perspectiva. Pero, de nuevo, yo creo que, digamos, para ir cerrando, el tema es: veamos el país como unas posibilidades enormes y que solo depende de nosotros. Y una de las cosas que hay que pensar bien es por quién vamos a votar, ¿no? Yo siempre digo a mis colaboradores, yo no les voy a decir por quién votar, en la vida les voy a decir eso, no me compete. Lo que sí les voy a poner información, ¿no? De qué están planteando, qué equipos tienen detrás. Eso vamos a tener información para que ustedes libremente elijan a aquellos que ustedes consideren, sea de cualquier tinte el partido. Eso no interesa. Claro. Lo que interesa es que gente inteligente lea, se documente y vaya y vote como mejor le parezca. Pero eso no nos ha pasado. Claro, las últimas no hemos leído, no nos hemos enterado y hemos sido muy ligeros. Eso no nos puede volver a pasar, ¿no? Tenemos que ser mucho más conscientes. De acuerdo. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Entonces, hasta otra oportunidad. Te agradecemos nuevamente, Javier. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.